Muy buenas tardes, tengamos todos y seamos bienvenidos a este tiempo de adoración a nuestro Dios. Ya estamos finalizando una serie, estamos finalizando este primer mes de este año y estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios que nos ha permitido en este tiempo adorarle, reunirnos, seguir de esta manera, presentándonos delante de Él en adoración con nuestras familias, en casa, con nuestros amigos tal vez, o tal vez solos, pero no solos, sino con una comunidad, con una familia que está en este momento reunida para adorar a nuestro Dios. Hermanos, adoremos a nuestro Dios. Hermanos, los invito a leer la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 52, versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. La muerte para siempre el Cordero conquistó, y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán, y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre y por su nombre, libres
Hermanos, hagamos juntos una oración de confesión a nuestro buen Dios. Inclinemos el rostro. Señor, reconocemos, Padre, que diariamente, Señor, pecamos. Pecamos en contra de ti, pecamos en contra de nuestro prójimo. Señor, tú eres un Dios justo y misericordioso. Y a través de Jesucristo, nuestro Salvador, y de su preciosa sangre, Señor, tú has limpiado nuestros pecados. Todos los que hemos cometido, Señor, y los que vamos a cometer, pero necesitamos, Señor, de ti. Reconocemos, Padre, que solo con nuestras fuerzas no podemos combatir, Señor, contra nuestra propia maldad, contra nuestro egoísmo. Por eso, Señor, te pedimos, Padre, que diariamente nos des las fuerzas para luchar contra el pecado, para mortificarlo, Señor. Perdona nuestra mente, nuestros pensamientos, perdona nuestras acciones, nuestras palabras, todo aquello, Señor, que no es de tu agrado. Y permítenos vivir para ti. Permítenos, Señor, aferrarnos a tu mano y que tu Santo Espíritu nos mueva en la dirección correcta, Señor. Te fallamos, pero también, Señor, reconocemos que con tu amor podemos salir adelante, que de la mano de tu Santo Espíritu y con la gracia de Jesucristo podemos nuevamente, Señor, volver al camino y darte la gloria y la honra que solo tú mereces, Padre. Gracias por tu perdón, gracias por tu amor, gracias. En el dulce nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios de la creación, digno de adoración, oh Cordero vencedor. Dios, eres el gran yo soy, hoy mi vida te la doy, te la entrego con amor. Fuerza y poder, das vida a mi ser. Tú, glorioso Emmanuel, eres mi amigo fiel. Cristo, Cordero vencedor, estás sentado en tu trono de poder, estás reinando con toda autoridad. Tú reinas, Señor, tú reinas, Señor. Dios de la creación, digno de adoración, oh Cordero vencedor. Dios, eres el gran yo soy, hoy mi vida te la doy, te la entrego con amor. Fuerza y poder, das vida a mi ser. Tú, glorioso Emmanuel, eres mi amigo fiel. Cristo, Cordero vencedor, estás sentado en tu trono de poder, estás reinando con toda autoridad. Tú reinas, Señor, tú reinas, Señor. Tu reina, Señor.
En tu trono de poder estás reinando con toda autoridad. Tú reinas, Señor. Tú reinas, Señor. Cristo, Cordero vencedor, estás sentado en tu trono de poder, estás reinando con toda autoridad. Tú reinas, Señor. 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 Y siempre reinarás. Señor, tú que eres Dios, Rey de reyes, Señor de señores, nuestro Padre celestial, Señor, solamente a ti podemos acudir para que a través de Jesucristo podamos tener, Señor, esta nueva vida, para que podamos, Señor, ser limpios delante de ti. Traemos toda nuestra vida, Señor, todos nuestros pecados, todas nuestras fallas, todas nuestras dudas, todas nuestras victorias, todo lo ponemos, Señor, en manos de Cristo para que, Señor, Él nos lleve hasta ti. Él que es el camino, la verdad y la vida, nos lleve, Señor, y nos ponga en el estrado de tu trono. Tú que eres el Rey sobre nuestros corazones, el Dios sobre toda la creación. Te damos gracias porque a través de Cristo Jesús podemos tener esta relación íntima contigo, Padre. Venimos, Señor, en esta mañana para darte gracias por ser nuestro Padre. Gracias por habernos adoptado. Gracias por habernos justificado con la sangre de Cristo. Gracias. Te pedimos todo esto, Señor, y te damos a ti la gloria y la honra en el único nombre que es sobre todo nombre, de Cristo Jesús. Amén. Sé que su gracia es siempre igual.
presencia voy a estar, sin manchante Él vendré, justificado por la fe. Hermanos, los invito a leer la Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 47 al 52. Dice la palabra de Dios: También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago que recoge peces de toda clase. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canastas los peces buenos y desechan los malos. Así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados y los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Han entendido todo esto?, les preguntó Jesús. Sí, respondieron ellos. Entonces concluyó Jesús: todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. Presentémonos delante de Dios en oración para pedir su dirección en este tiempo. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque la revelas y nos ayudas a entenderla. Por eso venimos delante de ti pidiendo que el Espíritu Santo nos ayude, nos instruya y nos haga poder escuchar con oídos espirituales y poder llevar a nuestro corazón tu palabra. Y no solo escucharla, sino responder también con acciones piadosas, con obras santas, mi Dios, a tu palabra. Gracias te doy por esta oportunidad que tenemos hoy en Cristo. Amén. ¿Alguna vez alguien te ha contado el final de una película que hayas querido ver? Tal vez una película que hayas esperado durante mucho tiempo, que hayas esperado verla y no fuiste al estreno, pero tenías muchas ganas de ver. ¿Alguien te ha contado ese final? Es algo incómodo, es cierto. Sobre todo, repito, si es una película que deseabas mucho ver. Por eso actualmente las personas dicen spoilers alert. ¿Para qué? Para anticiparte y decirte que van a contar algo relacionado a una película. Y si no has visto esa película, te dicen spoilers alert. ¿Para qué? Para que tú decidas si lo quieres oír o no, o si quieres escuchar algo de la información de la película, o si prefieres aguantarte y verla completa para evitar que te arruine la experiencia de ver esta película. ¿Sabes? Jesucristo es de las personas a la que le gustaba contar spoilers. Y me refiero a lo siguiente. Como hemos visto en este mes, Jesucristo contaba historias a través de las parábolas. Pero estas parábolas hablan acerca de la revelación del desarrollo del reino de Dios. Y a Jesucristo le gustaba mucho anunciar, anticipar y contar lo que sucede y lo que sucedería en el reino. Como hemos leído anteriormente, Jesucristo inclusive contó el final de esta historia, o nos anticipó más o menos cómo sería el final de esta historia. Y esto es maravilloso porque de esta manera nosotros podemos conocer y saber cómo será el final de la historia del reino de Dios, más o menos qué es lo que sucederá. Es un final glorioso. Sin embargo, a diferencia de una película, también tenemos que considerar que el reino de Dios no es una ficción, sino que es una historia real, la historia real que estamos viviendo en pleno desarrollo ahora. Por eso son tan relevantes estas parábolas. Y el problema con la historia de la redención no son los spoilers. El problema es que la humanidad le ha dado finales alternativos a esta historia. Y en los finales alternativos que le ha dado, no ha considerado a Dios. Ha sacado el final que Dios ha revelado y ha puesto sus propios finales. Y el problema no son estos finales alternativos, sino el problema también es que no solo consiste en decir algo diferente, sino la manera de vida derivada de estas creencias. Mucha gente cree que el final alternativo de la humanidad es la reencarnación. Y la gente que cree esto, algunas personas viven de una manera piadosa, viven de una manera donde se esfuerzan por portarse bien o por hacer buenas acciones. ¿Para qué? Para reencarnar o que su esencia se repita en algo, una mejor vida de la que vivió. Hay personas que creen que esta vida
Después de esta vida no hay nada, no existe nada. Únicamente lo que está pasando ahorita, lo que siento, lo que vivo, lo que perciben mis sentidos, lo que yo puedo conseguir ahora, eso es todo lo que hay. Ese es el final. Las personas que creen esto, lamentablemente, algunas personas tienden a vivir de una manera egoísta, porque viven solo el aquí y el ahora y no les importa nada más. Su libertad se puede volver libertinaje y únicamente viven la experiencia de este momento, de esta vida, sin considerar las repercusiones que tiene hacia las demás personas. Hay otro final alternativo. ¿Has escuchado este? Algunas personas dicen que la humanidad se va a terminar o se va a extinguir porque no está haciendo un buen uso de sus recursos. Las personas que creen esto, o algunas personas que creen esto, inclusive han cambiado sus hábitos de consumo. Se han vuelto veganos, vegetarianos, inclusive la manera de vestir. Los textiles y todo lo que consumen ha cambiado. ¿Por qué? Porque creen que esto cambiará el final. En la historia del desarrollo del reino de Dios, el final no es así. El final ya se ha revelado y se ha revelado para el conocimiento de todas las personas. ¿Conoces tú este final? Si lo conoces, ¿cómo ha cambiado tu vida? ¿Cómo ha cambiado tu manera de vivir el gran final que Jesucristo ha revelado? ¿Lo crees? La realidad es que lo creas o no, todos seremos alcanzados por el final glorioso que Dios tiene preparado para la historia del reino de Dios. Todos seremos alcanzados por este final glorioso, creas o no en él. Por eso en la parábola que hoy vamos a estudiar, aquí en Mateo 13, la parábola con la que hoy finalizamos, la parábola de la red, con la cual estamos cerrando esta serie de sermones. En esta parábola aprenderemos que solo en Jesucristo tenemos un final eterno en el reino de Dios. Solo en Jesucristo tenemos un final eterno en el reino de Dios. Y de estos 3 versículos muy breves en los que consta esta parábola, veremos 3 implicaciones prácticas para nosotros que vivimos en el reino de Dios y esperamos el final que Jesucristo nos ha prometido. En primer lugar, la primera implicación para los que vivimos en el reino de Dios esperando el final prometido de Jesucristo es que vivimos sometidos al gobierno de Jesucristo. El contexto en el cual Jesucristo enseñó las parábolas fue en su segundo viaje a Galilea durante su ministerio. Ese día particularmente fue muy intenso para Jesucristo, fue muy cansado. Y lo que sucedió antes de que él contara las parábolas fueron algunos encuentros que cuestionaron su autoridad. Uno de esos encuentros fue con los fariseos. Se narra en Mateo 12 que Jesucristo, estando en Galilea, expulsó a un demonio mudo y sordo. Los fariseos, al ver esto, cuestionaron a Jesucristo y le dijeron inclusive que se estaba confabulando con Belcebú. Prácticamente le estaban diciendo, tú expulsas demonios porque tú haces equipo con el diablo. Esto le estaban diciendo a Jesucristo. Y Jesucristo les respondió lo siguiente en Mateo 12. Él les dijo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Jesucristo aquí no solamente expulsó un demonio, sino él estaba manifestando su poder y su autoridad. Y estaba marcando una diferencia entre aquellos que creían en él y le seguían o aquellos que no lo hacían. En ese caso, los fariseos. Pero hay otro encuentro más que también cuestionó la autoridad de Jesucristo. Y es también los mismos fariseos le pidieron una señal a Jesucristo. Le pidieron una señal a pesar de que en su propia cara Jesucristo estaba haciendo señales. Y le pedían una señal porque les enojaba que Jesucristo asumía en su persona que era igual a Dios. Porque Jesucristo no solamente sanaba personas, sino además perdonaba los pecados. Y ellos decían, ¿cómo puede este hombre perdonar pecados? ¿Acaso se cree Dios? Eso era lo que ellos decían. Por eso le dijeron, te exigimos una señal. Y Jesucristo les responde, allí en los versículos del 39 al 41 de Mateo 12. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás.
Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás. Y he aquí, dice Jesús, más que Jonás en este lugar. Interesante. De nueva cuenta, Jesús responde, ¿qué? Hablando de su autoridad, el por qué hacía las cosas, cuáles eran las cartas de sus credenciales y por qué él estaba actuando de esta manera. Más que un profeta está con ustedes, les dijo. Pero sabes, no solamente los fariseos cuestionaron la autoridad de Jesús. Antes de que Jesús enseñe las parábolas, también su familia, la propia familia de Jesucristo. Aquí hay un registro de que la familia de Jesucristo estaba fuera del lugar donde Jesús estaba enseñando y más o menos estaba pues como que preocupada porque Jesús estaba como que exagerando un poquito las cosas que decía de sí mismo. Pero lo que más o menos los comentaristas pueden deducir y pueden interpretar de este pasaje, porque mandan a llamar a Jesús a que deje de enseñar y saliera a hablar con ellos. La mamá de Jesús y sus hermanos le dicen, lo mandan a llamar, como no pueden entrar, tal vez estaban un poco preocupados porque Jesucristo estaba asumiendo palabras o diciendo cosas que eran más fuertes de lo que ellos habían escuchado antes o al inicio de su ministerio. Pero Jesús les responde lo siguiente: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Después de estos eventos, es cuando Jesús enseña a la multitud en parábolas. Como hemos visto, parte del propósito de Jesús era enseñar con este recurso y distinguir entre aquellos que creían en Él y aquellos que solo estaban allí por cualquier otro motivo. Los fariseos, para cuestionarlo. La gente, la multitud, para recibir algo de Él. Los discípulos, por incertidumbre. Querían saber si realmente Él era el Cristo. Pero aquí, esta distinción es muy importante. Porque Jesús, al hablar y decir las parábolas, como ya hemos visto con el pastor Wilbur, era distinguir a las personas que deseaban seguirle, creerle y someterse a esa autoridad, a diferencia de la multitud, los fariseos o inclusive su propia familia. Por eso Jesús enseña las parábolas del reino, no solo como un fin didáctico, sino porque Él es el rey de este reino, que habla con autoridad. Jesucristo es el rey que estaba habitando en medio de su pueblo, el rey que estaba con la población a quien gobernaba, desplegando su poder, sanando enfermos, expulsando demonios, resucitando muertos, perdonando pecados, amando a los marginados, alimentando a los hambrientos, enseñando con la verdad y entregando su vida voluntariamente para los que estábamos muertos espiritualmente. Y de esta manera pudiéramos tener vida eterna al creer en Él, en su autoridad y someternos a su gobierno. Por eso en la parábola de la red, Jesucristo habla del final de la historia. ¿Sabes por qué? Porque Él mismo será y es el protagonista de este final glorioso. Él dice en la parábola, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. O como más adelante dijo, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre, que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Este es el Señor. Este es el Rey con autoridad. Esta parábola es muy breve, pero es muy dramática, pues está enfatizando el regreso de Jesucristo como Rey, como Señor soberano. Pero Él no va a comenzar a gobernar cuando regrese. Él ya está gobernando ahora. Y ahora está gobernando y puede gobernar en tu vida y puede gobernar en tu corazón. Tenemos dos opciones: o vivir como los fariseos, o vivir como la multitud, o vivir como la familia de Jesús, o dudar como los discípulos, o vivir ahora sometido al gobierno de este rey. Mira, durante la pandemia, nuestra autoridad ha caído. Nuestra autoridad
en nuestra familia, el control que tenemos en nuestra familia se ha visto vulnerada. No tenemos control ni autoridad sobre la educación de nuestros hijos o de nuestros jóvenes. En nuestros matrimonios, la autoridad o nuestra autoridad se ha doblegado, ha sufrido. En nuestra relación de amistad, en nuestra relación laboral, en nuestra relación económica, nuestra seguridad no ha estado en nuestras manos. Lo hemos sentido tan en carne propia. ¿Cómo hemos respondido a Jesucristo en esta circunstancia? ¿Como los fariseos? ¿Dudando? ¿Cuestionándole? ¿Interrogándole? ¿Preguntándole por qué? ¿Que nos dé una señal? ¿Como la multitud? ¿Cómo hemos respondido a la autoridad de Cristo? Pidiendo. Como los discípulos, dudando, con un pie adentro, un pie afuera. Jesucristo vino y habitó entre nosotros para que nosotros pudiéramos tener la actitud correcta hacia Él. Podemos ahora nosotros tener y someternos a la autoridad de un Dios perfecto, bueno, santo, poderoso. Esas son las buenas nuevas del Evangelio, que ahora Él puede gobernar en tu corazón. No cuando Él regrese, sino desde ahora. Puedes preparar tu corazón para esa venida. Puedes esperar en tu corazón. Puedes someter tu vida de manera total y en espera y dependiendo de este Rey soberano. ¿Cómo respondemos a esto? Por eso decimos, solo en Jesucristo tenemos un final eterno, en su reino, en el reino de Dios. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! En segundo lugar, cuando vivimos en el reino de Dios y esperamos el final prometido de Jesucristo, vivimos seguros por el resguardo de Jesucristo. Vivimos seguros en su resguardo. Como hemos dicho, la parábola de la red es similar a la de la trigo y la cizaña, solo que en la de la red Jesucristo enseña acerca del juicio final con más énfasis, o el fin del siglo, que es otra manera de llamar el regreso de Jesucristo. Y este aspecto importante, este evento, para hablar de este evento, Jesucristo se lo explica a sus discípulos ya que no están con la multitud, ya que están en una casa, a ellos en corto, como decimos, allá en una reunión, en una casa donde estaban, les enseñó esta parábola, pero les habló también en un lenguaje muy familiar y muy conocido para ellos. Él dijo, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan afuera. Este lenguaje era muy familiar para sus discípulos que eran pescadores. Tal vez para ti o para algunos que están familiarizados con la pesca ya identificaron una técnica para pescar que es llamada la red barredora, que básicamente consiste en tirar al mar una red larga y profunda, sujetándola por los extremos, ya sea por dos personas o dos barcos que van extendiendo esta red y la van arrastrando hasta la orilla o van haciendo un círculo y de esta manera atrapar a los peces que queden dentro de esta red. Es una técnica muy efectiva, pero tiene el inconveniente que no solo atrapa a los peces buenos, sino que también atrapa ¿qué? A los peces malos o los que no son comestibles. Por eso es necesario hacer una clasificación. En el caso de los pescadores judíos, pues hacían ese ejercicio kosher. ¿Qué es esto? Clasificar entre los peces comestibles aceptados por la ley, los que sí se probaban y aquellos que no, los devolvían al mar. Y esta es precisamente una de las realidades en común que esta parábola tiene con el trigo y la cizaña. ¿Cuál realidad? Así como el trigo y la cizaña crecen juntos, también en el reino de Dios estamos hablando de dos clases de personas que crecen juntos, están y cohabitan juntos. Aquellos que tienen una relación con Cristo y aquellos que no la tienen. De la misma manera, en el lago hay una gran cantidad de peces para simbolizar de esa manera que hay una gran cantidad de personas en este reino, en el reino de Dios. Pero esta gran cantidad de personas se puede distinguir de dos maneras. Aquellos que creen en Dios, en Cristo, y tienen una relación con Él, y aquellos que no tienen una relación con Cristo y no viven
sometidos a su gobierno. Las implicaciones para nosotros son muy relevantes de esta verdad. Pero, ¿de qué manera nosotros estamos viviendo ahora? Y esas son las implicaciones. Porque a pesar de que la clasificación de los peces, en el caso de la parábola, pero ya aplicándola a la realidad eterna, a pesar de que la clasificación o la distinción de las personas será en el juicio final, nosotros ahora estamos viviendo en este reino, en el reino de Dios. La red ya ha sido echada y llegará el día cuando nos recojan a todos y seremos entonces distinguidos, por un lado, los peces o las personas, ya hablando de personas que tenemos una relación con Cristo y aquellas que no. Esto sucederá en nosotros. Y ciertamente la parábola del trigo y la cizaña habla con esto con más claridad, pero no quería pasar la oportunidad de cerrar esta serie sin hacer dos importantes reflexiones acerca de esta realidad espiritual, de vivir en este tiempo entre las personas que tienen una relación con Cristo y las personas que no, pero particularmente para aquellas personas a quienes se nos ha revelado el misterio del reino. Me gustaría que reflexionemos en dos asuntos. Y son los siguientes. En el tiempo de la pandemia, hemos enfrentado el desafío del enfriamiento espiritual. Porque no nos estamos reuniendo los domingos. Y porque depende de nosotros nuestro crecimiento espiritual cotidiano. En otros momentos teníamos actividades. Asistíamos los domingos a un culto. Nos reuníamos con personas. Pero en este momento, me gustaría que pensemos cómo era tu relación con Dios antes de la pandemia y cómo lo será después. Algunos dicen que esta pandemia es como una red previa, que cuando regresemos a las reuniones, algunas personas que se decían iglesia visible no querrán volver o no regresarán. Yo creo que aún antes de la pandemia, algunas personas creo que no tenían presente la importancia de la comunión con Dios y la comunión con su iglesia. O al menos no lo tomaban tan en serio. O lo tenían en una estima muy baja. ¿Por qué quieres regresar a reunirte los domingos? ¿Cómo era tu vida antes de la pandemia? Nosotros desde el púlpito podíamos ver lo que sucedía durante el sermón. Algunas personas entraban al culto en medio del sermón. Algunas personas escogían los últimos horarios, no todas, pero los últimos horarios porque les daba tiempo ¿de qué? De cumplir con otras cosas que querían hacer antes, o despertar tarde, o desvelarse el sábado, porque no importaba si el domingo llegaban tarde. ¿Por qué quieres regresar al culto el domingo? ¿Qué extrañas? ¿Qué anhelas? En este momento tenemos la oportunidad de reunirnos en grupos pequeños también en línea. ¿Por qué extrañas reunirte con personas? ¿Por qué anhelas estar conectado con el cuerpo de Cristo? Pregúntatelo. Y respóndete esto, honestamente, delante de Dios. ¿Sabes? Tal vez pienses que no. Y no es la finalidad acusar ahorita, de verdad. No es la finalidad de hacerte sentir mal. Porque inclusive yo a mí mismo me veía durante el tiempo del culto mirando mi teléfono, distraído pensando en lo que sucedería después. ¿A dónde íbamos a comer? ¿Qué íbamos a hacer? Me distraía platicando con alguien que estaba junto a mí. ¿Sabes? Esta pandemia nos está enseñando que el discípulo de Cristo necesita vivir una comunión con Él. Necesitamos el alimento de la vid, estar unidos a Cristo. Pero no por lo que nosotros hagamos, podamos hacer o dejemos de hacer, sino por la vida misma que la vid nos da, que Cristo nos da.
Solamente por eso podemos crecer, santificarnos en comunión, anhelar la iglesia, desear estar unidos con Él permanentemente y aprovechar todos los recursos aún en este momento, aún en este tiempo, aún ahora. Por nuestra propia cuenta es imposible, no podemos, y ahorita somos cuestionados en esto. Por eso esta parábola nos hace reflexionar en esto. Esta y la de la cizaña. Durante este tiempo estamos creciendo juntos y solamente Jesucristo en el día del juicio es el único autorizado para distinguir entre los que son salvos y los que no. Él lo va a hacer, no nosotros ahorita, Él lo va a hacer. Pero en este tiempo tenemos la maravillosa esperanza de que podemos vivir y experimentar esta seguridad hoy. Mientras estás viviendo, mientras estás viendo este sermón, puedes experimentar la seguridad de tener una relación con Cristo eterna, segura, inamovible por los méritos de Él. Escucha lo que dice su palabra. Yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Es maravilloso, no estamos solos, no estamos desamparados, vivimos en este tiempo porque acompañados por el Espíritu Santo que nos anima, nos motiva, nos une, nos anima a perseverar buscando tener esa comunión creciente con Cristo. Y esto es maravilloso porque podemos disfrutar de la gracia de Dios en la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Él hará esa distinción en el día del juicio. Él apartará a las personas, sucederá, es una realidad. Pero también es una realidad que ahora, por la gracia del Señor, por su sacrificio, por la obra eterna que ha hecho, tú hoy puedes disfrutar y distinguirte en este momento como un hijo del pacto, un habitante del reino de Dios. En este momento tú puedes vivir para su gloria. Puedes vivir esa comunión verdadera. Porque solo en Jesucristo tenemos un final eterno en el reino de Dios. Y finalmente, en tercer lugar, cuando vivimos en el reino de Dios y esperamos el final prometido de Jesucristo, vivimos seguros de la victoria final de Jesucristo. Vivimos seguros de la victoria final de Jesucristo. Hablando de los finales alternativos, para los que tal vez no tengan claro qué es un final alternativo. Un final alternativo básicamente es un final que se escribió, pero no se eligió como el definitivo. O al contrario, es un final que se agrega porque se considera mejor final que el final original. Y la verdad es que esto no es algo nuevo, es algo tan antiguo, es algo que ha venido sucediendo en la literatura clásica desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, Pinocho. Pinocho, el final alternativo es que se convierte en niño. Ese es el final alternativo. El final real es que Pinocho muere. A Pinocho es un final muy trágico, porque a causa de su mala conducta, de su mal comportamiento, Pinocho muere en manos de malhechores. Qué terrible final. Hay otro final. Conoces seguramente el cuento de la Sirenita, de Hans Christian Andersen. El final alternativo es el final que dice que la Sirenita se convirtió en una mujer, una humana, se casó con el príncipe y vivieron felices. Ese es el final alternativo. El final verdadero es que la Sirenita ciertamente se convierte en humano, pero cuando va a ver al príncipe, el príncipe elige casarse con otra doncella que no es ella, y al final ella, desesperada y triste, lo que sucede es que le dicen que tiene que matar al príncipe para que se convierta en sirena. ¿Y sabes qué hace ella? No lo hace. Y al final se convierte en espuma de mar. ¡Qué triste! Tal vez puedes pensar, pastor, te pasaste un poco, me acabas de contar historias que no quería yo oír, que arruinaron mi infancia. Mira, la verdad es que tengo preparado el mejor final para el final. ¿Sabes por qué? Porque debería importarnos que en este tiempo no se está contando la historia verdadera del final del reino.
Se están creyendo finales alternativos y esto sí debe preocuparnos. Hay iglesias que no hablan del infierno, que no hablan del juicio eterno, que no hablan que la paga del pecado, la paga para el pecador no arrepentido es un tormento eterno. Ese es el final que Jesucristo habló muchas veces en la Escritura. Pero en muchas ocasiones omitimos esto para no herir susceptibilidades, para no alejar a la gente, porque queremos un evangelismo o un evangelio que hable ciertamente de buenas nuevas, pero que no advierte también del final de tormento eterno y separación de Dios para aquel que no cree, para el pecador, como tú y como yo. Es una realidad. Y este final es mucho más importante que cualquier otro final que nosotros podamos decir o podamos nosotros considerar. En las palabras mismas de Jesucristo, Él enseña y dice, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo dices eso de una manera más sensible? ¿Sabes? Jesucristo repitió esa enseñanza en muchas ocasiones. El infierno es un destino real, no es una invención, no es una ficción. De hecho, esta enseñanza estuvo muy presente en su ministerio y debemos agradecer que enseñó esto, que no lo ocultó, porque es precisamente Jesucristo enseña esto no para meter terror, no para meter miedo. Jesucristo enseñó esto y Juan el Bautista antes lo enseñó. ¿Para qué? Para arrepentimiento, para un cambio de vida, para un cambio de dirección. Jesucristo habló de este destino porque Él también habló de su autoridad, que Él mismo vino para vencer al enemigo, derrotar al diablo y cambiar el destino de la humanidad, cambiar el destino de aquellos que pusieran su fe en Él. Porque solamente el Rey tiene la potestad sobre todo lo creado, todo se somete a Él. Él tiene toda autoridad. No el diablo tiene autoridad, no las potestades del mal tienen autoridad. Es más, es una autoridad delegada para Él. Jesucristo tiene toda autoridad y Él mismo ha derrotado al enemigo para cambiar la historia. Tu historia, mi historia. Por eso decimos que vivimos seguros en este tiempo de la victoria de Cristo, porque el día del juicio, cuando los ángeles regresen con Él en gloria y hagan esta distinción entre las ovejas y los cabritos, entre la mies y el trigo, entre el trigo bueno y la cizaña, entre los peces buenos y los peces malos, entre los que creyeron en Él y no creyeron en Él, este destino para aquellos que creen son buenas nuevas. Este final son buenas nuevas. Buenas nuevas de una vida eterna con Cristo. Como dice el escritor de Hebreos. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Estas son las buenas noticias. Hermano, no es solamente el temor al infierno. El temor que debemos tener es el temor de no tener una comunión con Cristo ahora. Ese debe ser el temor. El temor de que en este momento nosotros endurezcamos nuestros corazones al arrepentimiento. Este debe ser el temor. El temor debe ser que en este momento que tenemos la oportunidad de arrepentirnos y venir delante de Dios y cambiar nuestra vida y vivir bajo el gobierno de Cristo y vivir también sometidos a su autoridad y vivir seguros en su victoria. Ahora tienes esta oportunidad. Por eso no quería pasar este tiempo, este sermón, este cierre de serie para hacer esta invitación a que pongas tu fe en Cristo. O para aquellos que tenemos una relación con Cristo, nuestra respuesta debe ser: acerca y preocúpate porque otras personas también conozcan a Cristo a través de ti. Durante este tiempo, antes que la red, antes del día del juicio, pero sé intencional
en pensar, orar por tu familia, por alguien, por personas que sabes que necesitan este mensaje maravilloso de esperanza. Nuestra respuesta puede ser para nosotros que tenemos una comunión con Cristo, a vivir el Evangelio que nos ha dado salvación, pero también vivir cada día en arrepentimiento y fe. Cada día disfrutando de la gracia de Dios que renueva nuestra vida por su misericordia, porque podemos tener esta nueva vida y este nuevo destino y esta nueva manera de vivir en este tiempo. Nuestra respuesta debe ser celebrar la victoria de Cristo y orar, desear que pronto venga Jesucristo en gloria. Él es el que tiene la victoria. No la enfermedad tiene la victoria, no la muerte tiene la victoria. Nuestro Señor Jesucristo tiene segura nuestra victoria en Él. Por eso decimos, solo en Jesucristo tenemos un final eterno en el reino de Dios. Oremos. Padre, te doy muchas gracias por esta maravillosa oportunidad que nos diste de escuchar tu palabra. Es segura tu venida. Has revelado lo que sucederá, pero también nos has revelado cómo vivir en este tiempo, que antes de que tú regreses. Ayúdanos a vivir sometidos a tu gobierno. Ayúdanos, mi Dios, a vivir creyendo, Padre Santo, en tu victoria. Ayúdanos, mi Dios, a responder como una iglesia en este tiempo que está segura en ti. Ayúdanos a vivir con gozo durante este momento. Ayúdanos a vivir resguardados, confiados y seguros, Señor, en ti. Ayúdanos a responder, Padre Santo, como tu pueblo. En el nombre de Cristo. Amén. Es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará.
reciban la bendición que nuestro Dios tiene para nosotros. Ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Santo Espíritu sean con cada uno de ustedes hoy y hasta que el Señor Jesucristo regrese en gloria. Amén. Hay avisos muy importantes para todos, para ti, para esta semana, para tu crecimiento espiritual, así que ponle mucha atención a cada uno de esos avisos. Hola, estos son los avisos que tenemos para ti. Gracias por estar hoy con nosotros. Te invitamos a seguir las transmisiones de nuestros próximos cultos de adoración los domingos a las 12 p.m. Mujeres, les invitamos a nuestra noche de oración el próximo domingo a las 6 p.m. por nuestros canales de Facebook y YouTube. Niños, no se pierdan el siguiente Conexión Niños Shalom, el próximo domingo 7 de febrero a las 10 de la mañana. Visítanos en nuestro canal de YouTube, Ministerio Infantil INP Shalom. Te recordamos que nuestra línea telefónica está abierta de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde. El número es 9999 25 28 40. Agradecemos a los hermanos y hermanas que siguen manteniendo el ministerio de la iglesia. Si quieres entregar tu diezmo u ofrenda, comunícate a las oficinas de la iglesia para recibir la información pertinente para hacerlo. Ha sido un tiempo maravilloso de adoración juntos, lo que hemos cantado, lo que hemos aprendido en su palabra y también que hemos adorado en comunidad. Ha sido un tiempo de mucha edificación y deseamos que durante toda esta semana este tiempo reconforte tu corazón y te anime. Ahora estamos despedidos y podemos vivir para la gloria de nuestro Dios. Buenas tardes.